gracias a Alberto, a Vanessa y a todos los voluntarios y voluntarias que hacen posible esto. Lo que llevo de día y pico, esto es un entorno realmente muy sui generis y muy inspirador, ¿no? Y la discrepancia enriquece, el humor añade y yo creo que esta diversidad de gentes que nos juntamos aquí pues es muy enriquecedora y tiene mucho mérito traerlo a la aldea. Bueno, mi objetivo hoy, que ojalá consiga al menos en parte, es recordaros lo mal que está todo, pero no insistir demasiado, aunque veréis que no lo puedo evitar, y intentar transmitir la forma en la que todos podríamos convertir esto en una oportunidad de hacer cosas profundamente diferentes, ¿no? Y por eso el subtítulo del libro y un poco el subtítulo que subyace a muchas de mis conversaciones es hablar de los desafíos, las zancadillas y también las motivaciones para cambiarlo todo, ¿no? Y para mí la mayor de las utopías en las que me gusta navegar es recivilizarnos. Estadísticamente creo que seríamos la primera civilización que pudiera evitar su colapso. Lo normal para una civilización es colapsar, como lo normal para una especie es extinguirse. El 99,99% de las especies ya no están, así que nosotros dejaremos de estar. Pero creo que no hay que darse prisa. Y sobre todo, aparte de no darse prisa, hasta que llegue ese momento, lo suyo sería vivir lo mejor posible. Es verdad que lo que es mejor para unos puede ser diferente de lo que otros consideren mejor, pero todos entendemos que hay un profundo margen de mejora en este modelo de civilización, ¿no? Por empezar por algún lado, ayer, inspirado un poco en las charlas, pues he reorientado un poco la charla de hoy. Nunca doy dos veces la misma charla por muchas razones. Por un lado, porque creo que es aburrido para mí. Creo que además, habiendo YouTube y tantas cosas, pues el material te persigue, ¿no? Y tienes que estar siempre un poco por delante de lo que ya has dicho. Y hay tantas cosas que contar que siempre digo, ¡puf! Y ahora, ¡pah! ¡Ta! Y ayer empecé a ver dos, tres cosas que tenían que estar muy presentes, más presentes de lo que había inicialmente pensado, que es naturaleza y bosque, ¿no? Entonces veréis que le doy a eso bastante peso, ¿no? en la reflexión, pero luego al final acabo cayendo en lo que entiendo como una civilización, una interconexión de muchas cosas. En primer lugar, primera reflexión, tendemos a ver la naturaleza como algo externo, salvo personas que están aquí o que estamos aquí, que nos encanta embarrarnos. La mayoría de la sociedad, el 70% de la humanidad que vive en ciudades, cada vez más se asoma, dice ya tengo bastante y se vuelven a la no naturaleza. De hecho, no sé si habéis oído hablar de los no lugares, ¿no? Los no lugares, por ejemplo, un aeropuerto, cada vez ocupan más espacio en nuestro tiempo y no somos ni conscientes que son no lugares. Los no lugares ya sería el extremo antinaturaleza, es la negación absoluta de lo que te hace ser humano. Es tan paradójico que muy poca gente tiene conciencia de que somos un ecosistema. Yo tengo una especie de paradoja que como soy tan friki, o parábola más que paradoja, como soy tan friki a lo mejor un día la encarno. La parábola dice algo así como: tú vas conduciendo tu coche, te para la Guardia Civil y no tienes el carnet de conducir. Por favor, su documentación, y tú le miras a la gente y dices, me la juego. Señora agente, no tengo la documentación de todos los que me acompañan. Y la gente dice, ¿y usted qué dice? Dice, sí, no tengo los números exactos, pero ellos son más que yo. Yo solo tengo documentación para mí, pero ellos son más. Si logras llevar esa conversación un poco más lejos de ese momento inicial en el que el guardia está diciendo, me han dicho cosas, pero esta excusa, quizá logres meter al guarda en la idea de la biología, pero de la biología encarnada, de que somos un auténtico ecosistema y los de menos somos nosotros. Nuestras células son algo más grandes que las de ellos, y aunque ellos son aproximadamente 1,5 kilos, en realidad son muchas más células que las nuestras. Primera cuestión, que somos naturaleza que camina, es que somos un transporte de muchos otros seres, ¿no? Muchos de ellos la ciencia no sabe ni cómo se llaman ni qué hacen en nuestro cuerpo. Y algunos de esos seres, no digo que se vean a simple vista, pero los virus gigantes, por ejemplo, son muy intrigantes. Hay organismos que tenemos dentro que muchas veces sabemos lo que hacen cuando algo falla. Y entonces en una disfunción de nuestro organismo, por ejemplo, cuando morimos o enfermamos gravemente, aparecen unos papeles de unos... Y sin llegar tan lejos, el herpes, ¿no? Que lo tenemos, ayer lo comentaban. Va siempre con nosotros, pero nuestro sistema inmune lo tiene bajo el zapato, hasta que de repente dices, ostras, yo también tengo herpes. Todo porque te echaron del trabajo. Segunda cuestión, sin ellos morimos. Es que no es una cuestión de decir, ah, qué curioso, como quien tiene un geranio en el balcón. No, es que es el equivalente a algo crucial.
sin los organismos no digeriríamos la comida y no haríamos muchas de las funciones que ya después de tantos miles de años somos incapaces de hacer sin ellos. Pero en tercer lugar, lo más paradójico, que quizá por esto podría recuperar al guardia civil un poco escéptico a esta altura, ya ha empezado a escribir la multa, es que ellos nos hacen humanos. Características que pensamos que son nuestras, no son nuestras. Son como mucho de la interacción, pero en buena parte es la química. Cuando hablamos de que entre estas dos personas no hay química, y tanto que no hay química, porque la química mediada por ellos, la conexión entre el estómago y el cerebro, mediada por un montón de metabolitos que no se hacen con ninguna función concreta, sino que acaban generando esos efectos, nos hacen hasta elegir pareja. Un porcentaje significativo de las parejas, tanto sentimentales como amigos o gente que te resulta de buena química, no la has elegido tú. Por supuesto, tu sentido del humor, tu estado de ánimo y muchas cosas que te hacen humano, no las estás decidiendo tú. Así que yo creo que es buena idea que nos salgamos de la mesoescala. Nosotros solo vivimos en la mesoescala, la escala de los centímetros y los metros. Pero eso es una parte. La parte de los nanómetros, las micras, los Armstrong, es fundamental para lo que somos, que sería esa que estaba ahora ilustrando, y lo mismo nos pasa aquí. Nosotros nos asomamos ahí y vemos la macro escala y la vemos sin entenderla y nos damos cuenta, no somos capaces de entender qué papel juego yo y todos estos microorganismos que decíamos en esta infinitud del paisaje. Los más sensibles se quedan sobrenadados de aquello grande, pero en la macro y en la micro no navegamos bien y necesitamos la ayuda de la ciencia o la ayuda de cosmogonías, poesía o un microscopio para acercarnos un poco a esas otras escalas que nuestros sentidos no nos traen, ¿no? Lo cierto es que nuestra especie biológica, esa que renegamos a menudo, ha estado siempre viviendo en y con la naturaleza. Riñendo un poco, es cierto, matando a algunos, pero en la naturaleza y con la naturaleza. Sin embargo, es evidente que la primera parte de la gran huida que ha protagonizado nuestra especie es la huida de la naturaleza. Hemos considerado que no la necesitábamos. Este es uno de los mayores engaños de la civilización que empezó más o menos hace unos 12.000, 13.000 años, cuando decidimos hacer cosas muy poco naturales, ¿no? Aquello de rodearnos de animales podía ser práctico, pero traía consigo infecciones. Empezamos a sentarnos y pasar muchas horas sentadas. Y se sabe que en los primeros años de este neolítico coexistían, por supuesto, los cazadores-recolectores y, digamos, los productores in situ de comida. Los productores in situ de comida que vivían en ciudades vivían 10 años menos, medían 10 centímetros menos y, añado yo, serían probablemente mucho más feos. Nosotros estamos diseñados para movernos y todavía estamos ahí. Y nuestro cableado mental, nuestro sistema neuroendocrino está diseñado para un organismo que se mueve. Pero ya no es solo un tema físico, es un tema psíquico y es un tema espiritual, filosófico, ético, que nos hemos ido cargando de que la tecnología y la cultura nos permiten estar a años luz de esas tonterías del agua, la comida, el oxígeno, ¿no? Fijaros que el propio Génesis, os invito a que abráis el libro más vendido y menos leído, que es la Biblia, y vayáis al Génesis y leáis un poco más de ese título que dice multiplicaos y henchid la tierra, que eso lo hemos hecho, la verdad. Ahí nos hemos cumplido el mandato bíblico a pies juntillas. E incluso si sigues leyendo el Génesis, te das cuenta que se incurre en delitos tipificados. Lo que propone que hagamos con las otras especies ya no se puede hacer en España. La ley de maltrato animal prohíbe muchas de las cosas que explícitamente están ya en la Biblia. Pero eso en realidad me da un poco igual porque la Biblia, como digo, no se lee y mucho menos se cumple. Pero nos ha marcado, como la filosofía de la Edad Media o del Renacimiento, que somos la especie elegida, que todas las demás son unas perdedoras que tienen que estar a nuestro servicio. Y lo hemos dado por hecho. Todas las especies son inferiores. De hecho, el único sujeto somos nosotros. Todo lo demás son objetos. Y lo mismo es una piedra que una gallina, que una mariposa o un polinizador. Todo vale para nosotros, pero no tiene valor por sí mismo. A la naturaleza no se le reconocen derechos, salvo en algunas cosmogonías, algunas cosmovisiones que todavía perduran en poblaciones pequeñas o de forma casi un poco testimonial en muchos países todavía andinos o hasta México. El ser humano es un depredador, esto no nos sorprende a nadie, pero cuando ponemos números como se hace en este trabajo y nos comparamos con todos los demás depredadores, sean atunes, sean leones, sean águilas, en promedio
Matamos o torturamos o sojuzgamos 300 veces más especies que los demás no vertebrados, invertebrados, predadores, ¿no? Fijaros que solo mirando a las especies de vertebrados explotamos, vendemos o matamos 14.000 especies. Ya digo, esto viene a ser unas 300 veces más de lo que nos tocaría por nuestra situación como predador o superpredador. No somos muy normales en esto de matar a otras especies. Y claro, todo esto está asociado de un montón de tecnologías que las ponemos como un aprendiz de brujo, ¿no? Somos fantásticos creando tecnologías como el WhatsApp, que tardaremos siglos en aprender a usarlo. Ponemos energías renovables que tardaremos siglos en entender realmente cómo de renovables son. Pero si no hay nada más renovable que una lata de gasolina. Un combustible fósil, ¿de dónde viene? De la fotosíntesis. Es muy renovable. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta después de 150 años de quemarla que, ostras, hasta que se renueva. Yo la gasto en una semana y esto tarda unos cuantos millones de años en renovarse. La tecnología nos pasa siempre por delante, siempre va muy deprisa y nosotros con el gancho de la tecnología, la cultura y las novedades, pues pensamos, ya está, aquí está la solución. Con esto y un poco de normativa saldremos adelante. El caso es que los aerogeneradores, por ejemplo, casi 9.000 aves al año no mueren en estos parques en España. Y si nos vamos a las cifras de murciélagos, pues las cifras son espectaculares. Se estima 1 millón de ellos, ¿no? Y estos son datos de la Estación Biológica de Doñana. Lo digo porque algunas veces cuando digo estas cuestiones, casi todo lo que digo lo puedo respaldar en un artículo. No es una opinión, no es una salvajada. Lo que es una salvajada es lo que digo, pero no el origen. ¿Por qué importa la biodiversidad? A nosotros nos importa mucho, pero ya hemos aceptado a esta altura de las jornadas que no somos normales, ¿no? Unos por una cosa, otros por otra. Los que estamos aquí no somos representativos de la sociedad, ¿no? Somos gente muy particular. A nosotros nos sensibiliza esto de la naturaleza y otros que les da miedo, pero por eso busquemos argumentos más transversales de más allá de los que puedan motivarnos para cuidar la biodiversidad, pues toda esa carga, por ejemplo, que creo que hasta cierto punto ha bloqueado el apoyo de la biodiversidad, que es el legado para las siguientes generaciones, la carga ética, ¿no? De tenemos que ser custodios, que sí, que también, pero ya vemos que de ética no andamos muy sobrados en esta sociedad. Entonces, apelar a la ética, a la moral, cuando mucha gente ni lee la Biblia y la tiene comprada y a estrenar, quiere decir que busquemos argumentos un poco más transversales que puedan interesarle a mucha más gente, ¿no? Y para explicarlo podemos acudir a símiles muy conocidos, ¿no? Pueden ser las piezas de una máquina o los remaches de un avión. Un avión, sabemos más o menos, aunque no debe dejar de asombrarnos que una cosa tan grande y pesada vuele, pero vuela. Bueno, pues vuela, pero si va perdiendo piezas, y en concreto nos fijamos en algo tan humilde como los remaches, llegará un momento que si pierde suficiente número de remaches, ese ala se cae, ¿no? O si pierde algunos remaches más claves, más estratégicos en alguna parte, pues ese ala se cae o el avión en cualquier caso va a perder la función, ¿no?, de volar. Así que esta conexión entre especie y función creo que es uno de los argumentos más honestos y más transversales que podemos esgrimir a la sociedad para que conserven abejas sin saber ni cuántas hay, o para que de alguna manera compartan con nosotros la preocupación porque estemos amenazando tanto la biodiversidad. Y os voy a llevar por un rato a cosas relacionadas con nuestra investigación, la que hemos hecho en nuestro grupo, la que hemos estado desarrollando un tiempo, para que me conozcáis un poco también por mi faceta científica, no solo por lo que es simplificar mensajes y demás, que luego lo acabaré haciendo porque en el fondo hoy en día es casi lo que más hago. Biodiversidad forestal y el bosque global. Empezamos a hablar de bosque global cuando un artículo científico lo firman en EMIL. Mi nombre está por ahí metido. Y son artículos globales, resultados de trabajos de muchos años, de combinar muchos datos y te permiten establecer grandes generalizaciones, ¿no? ¿Qué nos preguntábamos en este tipo de cuestiones? Bueno, antes de ver las preguntas, insistir en esta generalidad. ¿Por qué podíamos hablar del bosque global? Bueno, pues éramos científicos de 90 instituciones, por datos de más o menos 150 años, 770.000 parcelas, más de 30 millones de árboles medidos. En fin, un montón de datos allí, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos, que ya se la hizo en su día Charles Darwin en sus praderas, era si había una relación que pudiéramos cuantificar matemáticamente entre la diversidad biológica y la productividad.
Estamos tan obsesionados con la productividad que dijimos, vamos a contestar a la primera de las obsesiones del ser humano. Producir, producir, producir. Bueno, pues vamos a ver si esto de la producción está algo relacionado con la biodiversidad. Pues sí. Encontramos que el modelo que explicaba muy bien los datos es el del medio, de tal forma que sube al principio con el número de especies, con la diversidad biológica, luego se empieza a saturar, ya no crece tan rápido. Esa función matemática que se puede modelizar para los bosques del mundo se cumplía luego también regionalmente y se cumplía cuando le dabas la vuelta, cuando veías cuánta productividad dejabas de tener por perder especies. Y aquí podíamos entrar en un mensaje que pudiera interesarle más allá del amante de los árboles. Sabéis que muchos de nosotros nos abrazamos a los árboles y pensamos que estamos en conexión con la naturaleza. Pero eso nos pasa a unos pocos, que estamos un poco zumbados. La mayoría de la gente dice, lo mejor que se puede hacer con un árbol es talarlo y reducirlo a los elementos básicos para construir un mueble de IKEA. A estas personas es a las que nos dirigíamos cuando hacíamos esta otra parte del análisis, ¿no? Porque según vaya a los bosques, así va a la economía. Ah, amigo, la economía. Pues sí, la pérdida de productividad asociada a la pérdida actual de biodiversidad en los bosques tiene un valor aproximado de 500.000 millones de dólares al año. Que no espero que tengáis la menor idea de esto cuánto es. Porque más allá de la hipoteca o lo que vale nuestro coche, las cifras son mareantes. ¿Qué es este 500.000 millones? Pues 500.000 millones es aproximadamente el doble de lo que cuesta todos los programas de conservación de los bosques del mundo. ¿Qué quiere decir? Que lo que perdemos económicamente por no conservar es más del doble de lo que cuesta conservar. Así que conservando se autopaga y aún tienes otro tanto de beneficios económicos. Pues a los que estén preocupados por la economía yo creo que el argumento está bastante bien traído. Bueno. Además tenemos otra cuestión y es que nos vamos dando cuenta, incluso los urbanícolas más pertinaces, que nos quedamos sin espacios naturales, sin estos bosques o sin otras cosas. Decimos, bueno, pues yo quiero los trocitos que me queden de bosque que sirvan para todo. Sirvan para un parque aventura, sirvan para sacar miel, sirvan para reservar toda la biodiversidad, los usos ancestrales, los paisajes, la caza fotográfica, el mountain bike y la multifunción, que es como se denomina técnicamente a este deseo. Carta a los Reyes Magos. Desearía que esos 3 hectáreas que quedan de resto de bosque sirvan para todo. Muy bien. Pues los científicos siempre estudiamos todo lo que nos pida la sociedad, somos muy educados y normalmente como formamos parte de la sociedad hasta tenemos sana curiosidad. Multifuncionalidad. Bueno, ¿y qué sabemos de la multifuncionalidad? ¿Qué características tiene que tener un bosque para servir para todo? ¿Qué es lo que le pedimos a un bosque? Que me fije carbono, que me dé lombrices. Pues la verdad es que no sabemos mucho. ¿No? Porque es una pregunta de esas así generales que te puede hacer un niño pequeño, que son siempre las más difíciles de contestar. Pero bueno, nos armamos en este bosque global y también en otros artículos firmados por muchísima gente en las revistas estupendas, Nature, Science, no sé qué. Pero en lugar de aburriros con los datos y tal, convenceros el que quiera que se lo mire, pero que eran diseños estadísticamente bastante sólidos, replicados en muchos sitios, experimentos que en realidad eran observar lo que pasaba en la naturaleza de una forma un poco factorial. Bosques dominados por una especie, por 2 especies, por 3 especies, por 4 especies, y empezar a medir en todos con el mismo protocolo muchas funciones. Productividad, sí, pero también otros valores, capacidad de incrementar la fertilidad del suelo, de captar carbono, en fin, una serie así, una docena de funciones. Para no aburriros con todos los artículos y todos los resultados, la conclusión general era muy significativa. La multifuncionalidad aumenta con la biodiversidad. Dices, bien, pues hasta puede tener su cierta lógica. ¿Por qué? Porque en todos los idiomas, y aseguro que en el gallego tiene que estar, y en el euskera, y en todas las lenguas, porque lo hay en inglés, en francés, en alemán y en español, que eran los lenguajes que barajábamos en este consorcio, está aquello del que mucho abarca, poco aprieta, Jack of all trades, master of none. En galego será, yo qué sé, el que vale para todo no vale para nada, yo no sé, este tipo de cosas, ¿no? Entonces un bosque que tú le pides que valga para todo, una de las cuestiones casi como muy evidentes que en este trabajo le poníamos números, es que no maximiza ninguna función. Si tú estás obsesionado con la producción, pues el bosque este no te lo va a dar. Si tú estás obsesionado con las abejitas, pues este bosque tampoco te las va a dar. Pero si tú estás obsesionado con la multifunción, consciente de que los bosques te tienen que servir para todo, pues entonces dale a los bosques ricos en especie. La analogía es como la de la preparación de un decatlón. Imaginaros que os queréis preparar a un decatlón
Y decís, oye, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Tirar el martillo? Sí, pero no te pases. Pues correr, ¿no? Sí, pero no corres muy rápido. Es que si corres muy rápido, tiras peor el martillo. Si tiras muy bien el martillo, corres más despacio. Entonces tienes que hacerlo todo bastante bien, pero en nada ser un campeón absoluto, porque es a expensas de hacer mal otra cosa. Y eso es exactamente lo que explica que la biodiversidad contribuye, en general, y en estos bosques globales que hemos analizado, a la multifunción. Así que el ganador de un decatlón no es el que corra más deprisa, sino el que hace todo bastante bien, decentemente bien. No saca mala nota ninguna, pero como tenga muy buena nota en una, va a ser a expensas de esa multifunción. Así que ya, burlando, tenemos 3 razones para el más escéptico urbanícola para conservar la biodiversidad forestal. En primer lugar, aumenta la productividad, si estabas preocupado por ello. Segundo lugar, la conservación queda más que cubierta con la productividad asociada a esa biodiversidad. Y en tercer lugar, aumenta esa multifuncionalidad. No sé quién le puede poner pegas a esto, pero vamos a acercarnos a un bosque más próximo. Bueno, aquí es que estamos en un sitio, yo por lo menos esto no lo tengo a menudo, pero imaginemos que vivimos donde vivimos normalmente. Y diría que en Valladolid y en Madrid tenemos los bosques un poquito alejados, pero tenemos ese bosque cercano. Un bosque que, pues, en principio, pues no luce tanto, ni tiene unas cosas tan espectaculares. Es nuestro nunca bien ponderado bosque urbano. Es el bosque o los jardines con árbol. Por cierto, Campo Grande, qué bonito. Qué bonito. Estuve el otro día allí, menudos árboles que tenéis. Fantástico. Bueno, es un bosque pequeñito, urbano, pero oye, da para mucho. Bueno, pues estos bosques urbanos, mejorándolos con la óptica de la ecología, es decir, que ganen algo de funcionalidad, ¿con qué? Biodiversidad. De hecho, creo que todavía aquí ha sobrevivido a la filtrada de esta madrugada una de las gráficas clásicas sobre cómo la biodiversidad es percibida incluso por personas que no saben ni si biodiversidad es con B o con V. El bosque urbano, o los árboles incluso dispersos, en algunos libros como El mundo secreto de los árboles y tal, que antropomorfizan mucho a los árboles, pero también te ayudan de forma emocional a entender cómo es esta vida. Habla de los árboles de las ciudades como niños huérfanos, porque al estar tan separados unos de otros, ya han perdido el contacto, por supuesto, con sus padres y con sus madres, que en los bosques sigue estando. Muchas veces los padres y las madres están medio muertos, pero se ha visto que contactan a través de las raíces, y no solo son las famosas micorrizas, estas nubecillas, sino directamente las propias raíces, y se pasan hasta agua. Los hijos pasan mejor las sequías y todavía están conectados, no todas las especies lo hacen, pero muchas especies de árboles, conectados todavía con los padres. Entonces, todo esto de hacer analogías con una sociedad humana es muy tentador, porque es que se parece bastante. Bueno, estos alemanes que escriben estos libros de la vida secreta de los árboles, hablan de estos pobres árboles huérfanos, ¿no? En una ciudad que aquí tienes a uno, luego allí aislado el otro, no se puede ni, ¿cómo te va? Nada. Están ahí los pobres capeando con la contaminación, con el ruido. Bueno, pues las cifras son tremendas. O sea, estos árboles tan poco y tan mal utilizados desde el punto de vista ecológico, aún así salvan vidas humanas, mejoran el bienestar, reducen el ruido, la contaminación lumínica, hacen un montón de cosas y los tratamos muy mal. Ya luego vendremos algunas fotos de lo mal que los tratamos. Bueno, el cambio climático creo que es evidente que se sufre especialmente en las ciudades. Y aquí tenéis a unos cuantos que viven en una ciudad que tiene un récord estupendo. Madrid. Madrid es una ciudad en la que, además de bailar el choti, se superan 8 grados respecto a los alrededores en los momentos así de agosto. De hecho, en nuestra alcaldía predominan los valores humanos. Han puesto en los sitios donde la gente se achicharra, como por ejemplo la Plaza de España, han puesto unos difusores y fuimos con unas cámaras termográficas a ver la temperatura que había en la plaza y que lograban con esos difusores para lograr el bienestar de la ciudadanía. Bueno, la temperatura en el mes de agosto del año pasado la medimos en 3 días consecutivos. En el aire eran una cosita así de 43 grados. Los bancos de mármol, porque claro, el mármol se limpia bien. A ver si vamos a hacer un banco de madera en Madrid. No, un banco de mármol a 65 grados. Entonces, si pensamos que la coagulación de las proteínas empieza a los 50, pues más vale que si te sientas tengas falda o pantalón porque te churruscas. El vaporizador lograba bajar 4 grados la temperatura a la altura del vaporizador, a la altura de nosotros, pues 2 grados, y a la altura de los peruanos, que son más bajitos, pues prácticamente nada. Entonces tú veías ahí a los pobres
que venían con su familia, con sus niños, a tomarse la tortilla en la Plaza de España, a unas temperaturas que te hierve la sangre y que esos vaporizadores son completamente inútiles. Bueno, pues este es la famosa efecto de isla de calor que en Madrid protagoniza cada año más que nadie. Pero es que imaginaros una ola de calor en una isla de calor. Pues empiezan a ser escenarios de ciencia ficción, ¿no? Las islas de calor son prácticamente inevitables porque no hay superficie, digamos, que transpire de forma natural, que proyecte esa cosa maravillosa que se llama sombra, que hemos tenido que juntarnos muchos científicos para, poniéndole números, demostrar que los árboles dan sombra, porque no se lo creían, pero en algunos sitios incluso se está aplicando, como por ejemplo en Atenas y en la famosa plaza de Omonia, ya se logra en agosto hasta 4 grados menos gracias a un proyecto sostenido de reforestación, de poner más árboles en un sitio que han estado durante décadas pues muy expuestas los monumentos y las plazas y los mármoles. Pues eso, con estas olas de calor no es buena idea. Y esto es lo que decía de Madrid con su gran récord, ¿no? Y en Madrid, como en muchas otras ciudades, porque al sacar este tipo de datos, pues me llaman o hablo, entro en contacto con gente en Pamplona, por ejemplo, una plaza donde dice, vamos a hacer un parking subterráneo, los árboles de arriba fuera. ¡Ay! Se encontró la alcaldesa, que era muy novata, con que la gente dijo no. Y al final tuvo que ser un no. Pero en Madrid nuestra alcaldesa y nuestros presidentes pues tienen más solera en esto de torear a la ciudadanía, y a pesar de que en Arganzuela se lleva ya un par de años una plataforma muy amplia de protesta vecinal contra la tala, pues surgen sentencias como esta de los jueces que revelan que sus señorías no entienden la diferencia entre algo inerte y algo biológico, ¿no? Y, realmente la opción de acabar con todos estos árboles que tienen 80, 90 años, que proyectan una estupenda sombra, es porque para ampliar una obra de metro, la tuneladora más marca Acme que mejor les va es una que necesita que no estén los árboles. Pero hay alternativas, tanto para la boca del metro como para la tuneladora que usar. Alternativas que no se contemplan porque su señoría acaba de decir que no es un daño que sea difícil de reparar. Yo le diría a su señoría que piense que ese árbol ha tardado 80 años, que el cambio climático va a ser muy difícil, que vuelva a salir otro árbol en otros 80 años que genere esa sombra, y que los árboles no son farolas que tú los cortas, los pones aquí, que me viene mal, que los pongo y tal. En fin, esto es lo que pasa, y no pasa solo en Madrid, pasa en muchos sitios, en el barrio de Triana, en Sevilla, por ejemplo, hay un ficus muy famoso, te pones a mirar y hay muchas ciudades donde los árboles, como tantas otras cosas, las tratamos como si fueran mobiliario urbano o, como decía al principio, objetos sin ningún derecho. Aquí tenemos que ser pertinaces una y otra vez, ir poniendo sobre la mesa la evidencia científica apabullante de que las zonas verdes en los sitios urbanos, en los lugares urbanos, es precisamente donde más falta hacen, porque es donde más escasas son. En un estudio de, aquí lo digo, unos 8 millones de personas en 7 países, corrigiendo por nivel económico y por otros posibles factores que confundieran la estadística, tener una zona verde en un radio de 500 metros de tu casa te alarga estadísticamente 3 años la vida. Entonces, si es algo que nos preocupa, tengamos una zona verde y no talemos árboles. Ahí, esta es la gráfica que os decía. Esto es un trabajo seminal del 2007, donde se mide el bienestar psicológico frente a la, en este caso, riqueza de plantas. Pero se hicieron las mismas gráficas con pájaros, con insectos, con mariposas sobre todo, y aunque la gente no sea capaz de distinguir la Vanessa Cardui, mira qué fácil, pues la gente lo valora y la gente se siente mejor. Esto se hacía hace 20 años o más con encuestas. Ahora ya se hace con técnicas no invasivas que determinan tu concentración en sangre de cortisol. O sea, ahora ya tenemos una capacidad analítica tremenda para ir poniéndole números más precisos a cómo la gente que no distingue ruiseñores de urracas ni abedules de hayas se siente mejor. No es lo mismo una zona urbana que solo tenga pinos, que además de pinos tenga hayas, que además de pinos, hayas y tal, canten los pájaros. Todo esto, ese humano animal que no haya pasado por la Facultad de Ciencias Biológicas. Bueno, lo que os decía, las especies tarde o temprano desaparecen, lo más normal para una especie es desaparecer, ¿no? Y sabemos que ha habido 5 grandes extinciones, la mayoría de ellas muy poco notables, con organismos muy insípidos, pero algunos daban mucho juego y la industria cinematográfica la ha recreado, y no hace falta que os cuente mucho de esta gran extinción. Pero vivimos lo que se considera la 6ª gran extinción.
que tiene dos novedades frente a las anteriores. Una, que va mucho más rápido que ninguna, porque incluso el meteorito ese famoso, mucha gente se hace la imagen, claro, muy cinematográfica, de llega el meteorito, ¡pua!, todos los dinosaurios a tomar por saco. Pues no fue así, fue un punto de inflexión. Los puntos de inflexión en escala biológica, geológica, son siglos de transición y aprovechando los mamíferos que empiezan a empujar competitivamente. Y es una transformación que le inicia el meteorito, pero el meteorito no le dio... Yo creo que hay gente que físicamente piensan que cayó en la cabeza de un tiranosaurio rex y a partir de ahí no levantaron. Fue un proceso mucho más lento de lo que está ocurriendo ahora. Ahora mismo, en esta sexta gran extinción, todo va muy rápido y además es la primera vez que una única especie provoca esto, porque otras especies han desplazado a otras especies. Por ejemplo, los organismos fotosintéticos les dio por producir oxígeno, una molécula tóxica, tremendamente reactiva. ¿Pero cómo se te ocurre producir oxígeno? Lo siento, es que en el metabolismo me sale. Y al principio mató a muchas especies porque es una molécula muy reactiva, pero nos acostumbramos a ella y le cogimos el gusto y el truco y aprovechamos esa capacidad de oxidar que tiene el oxígeno. ¿Para qué? Para utilizar la gasolina. Pero bueno, eso es otra historia. 1 millón de especies aproximadamente. Fijaros, no puede haber una cifra con más ceros, es decir, no tenemos ni idea. Es aproximadamente de ese orden de magnitud las especies que estamos llevando al borde de la extinción. La mayoría de esas especies no tienen ni nombre. No hay suficientes Félix ni suficientes Carlos para ponerle nombre a todos esos organismos, ¿no? Van más deprisa extinguiéndose que la ciencia poniéndoles nombre y se estiman, son modelos. Hay modelos que estiman cuántas especies se deben estar perdiendo de ese orden de magnitud, ¿no? Una pequeña visita al pasado. Nosotros cuando éramos un poco más ancestrales, cuando a mí me gustaba más ser Homo sapiens, yo he pedido el traslado de especie, pero no me lo conceden todavía, así que sigo siendo Homo sapiens, pero yo me siento más afín a aquellos que corrían, yo me siento así más de las praderas. Estos estaban asombrados, maravillados por animales grandes. Y además enseguida se dieron cuenta de que matar un mamut de vez en cuando era mucho más rentable que estar todo el día persiguiendo perdices o liebres, ¿no? Entonces, con muy poca tecnología, muy poca, un arco, unas flechas, y siendo un grupo no tenías que ser mucho, 15, 20, bien organizados, hablando lo justo, no había que confesarse grandes pecados, y bastaba con estrategia y te abatías un mamut y tenías comida para rato. Fuimos tan eficientes haciéndolo que en muy poco tiempo acabamos con la megafauna. La megafauna se considera en mamíferos los herbívoros que pesan más de 1000 kilos o los predadores que pesan más de 100 kilos. Y aquí son unos gráficos muy sintéticos de una publicación, pero fijaros, de los 9 que había en Norteamérica no queda ninguno, de los 20 que había en Sudamérica no queda ninguno, de los 7 de África quedan 4, estoy hablando de herbívoros, de los 12 que había en Eurasia quedan 4, y con predadores pues un poco parecido, los números no son tan grandes, porque no está un poco ahí en el top, pero vamos, que fuimos muy eficaces. No fuimos tampoco solos, las circunstancias climáticas, cambios que hubo, pero vamos, fuimos una puntilla decisiva. Muchos artículos lo han ido documentando y esto nos lleva a lo de la especie y la función. Por supuesto que sin megafauna se quedaron muchas plantas sin dispersar. De hecho, todavía hoy en los bosques tropicales hay árboles que han perdido su dispersante natural y no lo han perdido ni hoy, ni ayer, ni se puede culpar a Monsanto. Se perdió el dispersante hace pues 12.000, 14.000, 20.000 años, ¿no? Y ese se sabe porque vosotros no sé si habéis visto chirimoyas. Hoy alguien ha puesto fotos de chirimoyas. Lucía y yo estuvimos un día por Brasil y vimos una chirimoya que iba en una carretilla. Era así. La chirimoya. Esas chirimoyas, como otros frutos tropicales, eran movilizados por grandes predadores. Ahora se han encontrado dispersantes secundarios que, bueno, con menos eficiencia y a menos distancia llevan un poco los frutos, o algunas especies se han inventado alternativas asexuales y han llegado hasta nuestro tiempo. Pero bueno, esta es la parte que yo creo que todos podemos entender, ¿no? Que extingues una fauna, extingues unas especies y vas arrastrando a otras que se quedan sin esa. Bien, la extinción en cascada, siguiente corolario de extinguir algunas, lo podemos entender. Lo que no sabemos muchas veces es la alteración de grandes procesos que al desaparecer algunos grupos funcionales, ya no una sola especie, sino varias, y sobre todo si son tan grandes como la megafauna, es que alteramos, no directamente, pero como este aprendiz de sabio que somos, o aprendiz de brujo,
pues alteramos el ciclo del carbono y el ciclo del agua. La megafauna tenía un impacto paisajístico en estos ciclos tan grandes que, sin haberlo propuesto, sin tener ni conciencia y con apenas ahora siendo capaces de medirlo por isótopos y por técnicas indirectas, provocamos un pequeño cambio climático, detectable, muy pequeño, por extinguir mucha de esa megafauna en su día. O sea que ya empezamos con el cambio climático a enredar, y aquí es la parte en la que algunas personas, ya está, vaya, con el cambio climático. Pero es un cambio climático que muchos no lo vieron venir. Es muy pequeñito el efecto, es un poco realmente casi simbólico. Pero es para ilustrar que siendo pocos, éramos muy poca gente, con muy poca tecnología, ya teníamos capacidad de enredar hasta a escala planetaria, ¿no? El Neolítico seguro que os lo explicaron como un momento de subidón de la humanidad, pero la verdad es que ya os empecé diciendo que probablemente éramos bastante más feos como consecuencia de aquello. Pero sobre todo esto de vivir con animales, desde el punto de vista de salud directa, no es una buena idea, ¿no? Las pandemias son tan viejas como esta nueva humanidad que le dio por tener animales muy apelotonados. Y si veis en el siglo XX, los puntitos rojos revelan de dónde salían esas enfermedades que nos preocuparon tanto en el 2020, las zoonosis, esas enfermedades infecciosas que, estando originadas en los animales, acaban saltando a la especie humana. El siglo XX salían sobre todo de Europa y del norte de América, claro, donde el ser humano estaba, dale que te pego con el medio ambiente. La degradación ambiental es una de las principales amplificadores de estos riesgos de enfermedades infecciosas. Fijaros, sin embargo, para finales del siglo XX, principios del XXI, están las zonas tropicales, especialmente el sudeste asiático, como sitios muy peligrosos, como focos de enfermedades zoonóticas. ¿Por qué? Hay dos razones por las que, sobre todo el sudeste asiático, se hace muy propenso para que de ahí salgan enfermedades infecciosas. Una, porque estamos enredando más ahora en los trópicos que nunca, porque los trópicos tienen muchas dificultades logísticas y sanitarias, y ahora estamos ya capaces de enredar allí. Y la segunda, en el caso del sudeste asiático, porque está muy globalizado, muy conectado. Se dice que la COVID no hubiera probablemente ocurrido si el virus hubiera surgido en África o en el Amazonas, porque el nivel de globalización, o sea, los virus viajaron en primera. En una semana vinieron un montón de tandas de virus de Wuhan a Europa, sobre todo luego a Estados Unidos. Y fijaros, somos tan brutos con la biodiversidad que no entendemos que bosques muy diversos, como los bosques de Polinesia, que albergan orangutanes, o los bosques del Amazonas, que nos arreglan 1000 problemas, los arrasamos para poner una única especie. Porque nosotros entendemos de las especies de una en una. Esto es como dímelo a la cara. ¿Tú de qué vas? Yo voy de palma de aceite. ¡Buah! Venga, palma de aceite. Pero eso de tener de repente un bosque, el bosque amazónico no sabemos cuántos árboles tiene, que es cuántas especies de árboles, no estoy hablando de abejas. Entonces, esa diversidad tan asombrosa, pues nosotros, como somos un poco brutos, decimos, chiquita, que esto está muy mal. Ya acordaros, uno de los rumores en la pandemia era las selvas traen virus malísimos. Digo, ahora entenderéis, luego os explico un poco, pero al revés, justo las selvas bien conservadas nos previenen de enfermar por virus malísimos, pero estas son las cosas que, bien contadas, llegan a poca gente. Mola más contarlas de forma perversa y tal, ¿no? Fijaros, este gráfico, este estudio, revela que hemos duplicado en este periodo, entre el 1990 y el 2016, la extensión de palma de aceite, a expensas de los bosques más diversos del mundo. Ya en sí debería dejarnos mosca, pero cuando vemos que esto está asociado a multiplicar por 5 las zoonosis, dices, ostras, vaya negocio. Y encima, fijaros, de la palma se saca el aceite, que está en el límite de ser tóxico. De hecho, las bacterias no lo afectan mucho. Tú tienes un donut, lo dejas aquí, 2 semanas después el donut sigue impertérrito, porque las bacterias no le han encontrado mayor fundamento al aceite de palma. En los sitios donde el aceite de palma se consume de forma tradicional, se le somete a un calentamiento que, por supuesto, le hace perder esa propiedad que hace que el donut sea inmortal y que hace que el aceite de palma sea digestible, sea medianamente saludable. El aceite de palma, como lo hacemos industrialmente, mejor no consumirlo. Pero bueno, en fin, encima se da esa triste ironía, ¿no? Que nos estamos pegando varios tiros en el pie haciendo una única cosa, que es arrasar bosques diversos. Así que cuando estamos ante una pandemia, Dios no lo quiera, que decía mi abuela, tenemos que entender que detrás de esa pandemia hay un montón de factores, no es un único factor. Por eso nadie entiende ni es capaz de decir con exactitud dónde saldrá la próxima pandemia, cuándo
y qué patógeno será el causante. Es un tema de probabilidades complejas, muchos factores, pero si veis en el abanico de factores, hay muchos factores ambientales, de la propia fragmentación, deforestación, hasta la manipulación de especies y mantenerlas vivas hasta el último momento. Esto es también una mala idea. Imaginaros que a cualquiera de nosotros nos tienen vivos hasta el momento de consumirnos. Nosotros mismos estaremos tan estresados que nos convertimos en organismos mucho más contagiosos. Nuestro sistema inmune se va al garete y los mismos organismos, esos ellos que no podíamos documentar a la gente de tráfico, se rebelan, se aprovechan y dicen ¡wow! Esto es jauja, y nos volvemos en una persona mucho más infecciosa sin hacer nada más que estando preocupadito en tu jaula, ¿no? Esto lo hacemos y nos parece hasta normal y aceptable. El tráfico ilegal de especies, que por algo es ilegal, pero se sigue haciendo. El cambio climático, directa o indirectamente. Ya cada vez salieron más artículos mostrando los efectos directos en las enfermedades infecciosas, pero no solo a través de los vectores, que sabemos que desde los estudios clásicos de malaria, que con el calentamiento cada vez están en más sitios. Las famosas macrogranjas, ¿no? Que es una de las peores ideas de la humanidad, es generar una carne que no necesitamos, hacerla barata y contaminarnos el suelo y llenarnos de muchos problemas ambientales, entre otros lo que antes hablábamos, ¿no? La comida que se genera en macrogranjas no solo es de una calidad nutricional muy discutible, sino que facilita que 1 millón de personas mueran al año directamente por comer demasiada carne roja. Y esto no es una opinión, esto es un dato objetivo. No todo el mundo tolera la dieta occidental tan rica en carne. Y si pensamos la huella ambiental, aparte de la zoonosis que tiene producir tanta proteína de origen animal, es evidentemente un punto donde hay mucho que mejorar. Por eso decíamos en el 2020, cuando estábamos a caballo, la vacuna, por favor. Digo, la teníamos, pero no la hemos cargado, que es una naturaleza en buen estado. Y os voy a explicar un poco más esto, ¿no? No lo voy a explicar. Esta mañana decidí pasar a la acción. En lugar de seguir con la parte de profe, tal, si queréis luego en el turno de preguntas, oye, ¿por qué la biodiversidad nos protege de la zoonosis? Entonces lo explico. Pero decidí quitarlo porque ya digo, bastante tralla llevas. Lo que quiero ahora es entrar en una parte un poco más de cuestionarnos. Recordar que empezaba diciendo, esto es una oportunidad. Ya creo que he ilustrado bastante lo mal que está todo, lo locuras que hacemos con la naturaleza, lo poco que entendemos la biodiversidad. Pero quiero reflejaros esta idea de que vivimos en un mundo del revés. Es que no nos damos cuenta, hemos normalizado el estar del revés, ¿no? Este señor se le ve súper asentado en el suelo. Y por eso lo pongo aquí para empezar, lo que va a hacer una ristra de descripciones un poco subjetivas de esta no normalidad en la que vivimos, ¿no? Normalizamos cosas que no son nada normales. Nos parece normal que no habiendo agua se rieguen cultivos de secano como el olivo. Nos parece normal que teniendo que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles por el famoso cambio climático, algo que los gobiernos han acordado y que no hacen más que firmar tratados desde París hasta ahora, sin embargo esos gobiernos los subsidien y que incluso el combustible de aviación no pague impuestos. Nos parece normal. También nos parece normal que de todo el dinero que dedicamos a la sanidad, menos de un 1% se destine a evitar que la gente enferme, cuando sabemos cómo evitarlo. No es nada normal. Luego entramos en el por qué se podría estar haciendo eso. No es nada normal torturar animales para producir una carne que no necesitamos y que además nos enferma directa o indirectamente, como hemos ilustrado así un poco de pasada. No es nada normal que los bancos hayan recibido unos préstamos multimillonarios del Estado durante la gran crisis, la última gran crisis del 2008, y ahora que encadenan varios años de beneficios obscenos, nadie hable de el préstamo hay que devolverlo. No es muy normal. Tampoco es normal que en sede parlamentaria políticos que han sido elegidos democráticamente, y por tanto nos deberían representar, digan eso de que el cambio climático es el bulo de las izquierdas y que esto no tenga ninguna consecuencia, que no sean expulsados ni sancionados. No es normal que hagamos una ley para proteger gatos y que llevemos a la extinción a más de 1 millón de especies en el mundo, ¿no? No es normal que España haya destruido la mitad de su producción de limones de la temporada 2023-24, por razones de mercado. Tenemos un pequeño problema, por ejemplo, con el agua. Un kilo de limones requiere 435 litros de agua. Multiplicar la mitad de la producción de limones en España destruida. ¿Cuántos litros de agua hemos destruido a lo tonto? Bueno, no es normal que el principal país productor del aceite de oliva del mundo, nosotros, España, sea el país que sufre el mayor incremento del precio del mismísimo aceite que produce. No es normal.
Como tampoco es normal que el agua del Parque Nacional de Doñana se emplee para regar frutos rojos, haciendo que las lagunas permanentes ya no lo sean y que, por ejemplo, 80.000 ánsares que tradicionalmente venían en migraciones y que le daban figura de protección, ahora nos quedemos con la quinta parte para producir fresas y arándanos. No es normal que mueran al año más de 11 millones de personas cuando producimos aproximadamente el doble de la cantidad de alimentos que hacen falta para que comamos todos. No es muy normal. Y tampoco es normal que en Cataluña se queden sin agua, de forma histórica, por primera vez en su vida han declarado una emergencia tremenda, pero mucho menos normal que se preocupen por los impactos de no tener agua en la economía, cuando fue la economía la que les dejó sin agua. ¿Y si nos preocupamos por tener agua? Bueno, viene al rescate la legislación. Por suerte tenemos las leyes, las normativas, y si son internacionales, mucho más chulas. Tenemos los derechos humanos, que es algo que si salimos, iba a decir salimos a la calle, aquí no te encuentras a nadie, pero normalmente esto lo cuentas en una biblioteca en el centro de una ciudad, y te sales ahí fuera y le preguntas a cualquiera, y todo el mundo de forma unánime se siente orgulloso de formar parte de una civilización que tiene un tratado, una declaración universal de derechos humanos, cosas que nos parecen valiosas como humanidad. Sabéis que tenemos un ligero problema con el cumplimiento, pero la declaración está bien. Y ahora se suma un nuevo derecho humano universal. Tenemos hace 2 años un nuevo derecho humano universal, que es a un medio ambiente limpio y saludable. Ya no es una cosa de perroflautas o de países de abelleiros, es un derecho humano universal. Así que, pues igual podemos tenerlo un poco en mente, ¿no? Y fijaros, ya para ir acabando, la poca atención que reciben y siguen recibiendo las soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza, y si van acopladas también a las soluciones basadas en la gente, tienen grandes ventajas, análogas a lo que os decía de esa vacuna en sentido figurado que teníamos, ¿no? Y que nos la habíamos cargado. Son económicas, son muy eficientes, se pueden implementar en un amplio rango de países y de situaciones, a escala de paisajes. Supone aprovechar a la naturaleza en el buen sentido, aliándonos con ella, entendiendo cómo funciona para que forme parte de una solución a un problema que hemos creado nosotros muchas veces también sin ser muy conscientes, ¿no? Bien, ejemplos de esto hay bastantes, yo he elegido alguno para ilustrar, pero las soluciones normalmente que nos gustan y que nos ponen y que son apoyadas así a la voz de ya, son soluciones tecnológicas, porque tenemos un erotismo por la tecnología, nos seduce. Pero luego nos pasa lo que os decía, que no sabemos ni usar el WhatsApp. Pongo este ejemplo que me parece paradigmático. Ciudad del Cabo, enfrentando una sequía, la más tremenda de su historia, llegaba el 2018 y decían, oh cielos, qué horror, no va a haber agua. Una llamada urgente del gobierno, alternativas, planes, proyectos. Por supuesto, allí se descargaron todos los ingenieros, de montes, de canales, de puertos, de caminos, de edificios, también conocidos como arquitectos. Todos planteaban cosas, cuál más maravillosa y cosmogónica, pero todas costaban mucho dinero. En esta gráfica que apenas alcanzáis a ver, tiene 2 colores las barritas. Azul es agua y marrón es el marrón. Marrón es lo que cuesta, ¿no? La solución que menos cuesta y que más agua trajo es una solución basada en la naturaleza. Por supuesto que están allí trasvases, desaladoras, pozos, embalses, todo lo que cueste dinero y despliegue Producto Interior Bruto, allí estaba. Los primeros, pero todo eso costaba dinero y no traía tanto agua como una solución basada en la naturaleza, que luego resultó estar además apoyada en la gente, que fue erradicar especies exóticas invasoras que transpiraban muchísimo agua. Y muchas veces quiero reforzar esto, que lo he leído, con testimonios de estudiantes que he tenido en la universidad. En la Carlos III tengo un máster que es internacional y tengo muchos alumnos de muchos países. Y tuve 2 estudiantes de Sudáfrica un año que contaba esto y le dije, oye, ¿esto es como lo estoy contando? O yo, pues como el teléfono estropeado que ha ido llegando y me enfatizaban que fue muy emocionante formar parte de la solución. Por supuesto que la Ciudad del Cabo no tenía un servicio forestal para ir por todos los montes, quebradas y erradicando sobre todo un pino y alguna otra especie que transpiraba muchísimo. Pero se hizo una campaña de información a la ciudadanía y la gente se transmitió la información, la tecnología básica para los que no podían erradicar esa planta, decir dónde estaba exactamente. Se hicieron turnos y la gente se sentía orgullosa de poder colaborar
en una campaña que iba en su propio beneficio y que consistía básicamente en aliarse con la naturaleza, es decir, espérate, las especies que están aquí de forma nativa corrigen la erosión, hacen muchas cosas y entre otras cosas son muy eficientes con el uso del agua, pues porque están en un sitio seco. ¿Qué hace esta especie exótica aquí? Gastar agua como una loca, pues saquemos esa especie, es ayudar a la naturaleza a que recupere un equilibrio que le llevó unos cuantos miles de años de alcanzar. O es un ejemplo de tantos como hay, ¿no? Y una vez más, teniendo argumentos para ese cuñada retórica que nos encontraremos tarde o temprano, ¿no? Recalcitrante al conocimiento, ¿no? Pervasivo, pertinaz, pues tenemos que tener argumentos de todo tipo. Una de las características de estas personas es que te sueltan los argumentos muy desordenados, con lo cual tu circuito mental puede entrar en cortocircuito, porque te saltan de una... Pero una cosa que está casi siempre es el tema del dinero. Es que eso no se va a poder hacer, eso cuesta mucho dinero. Entonces tenéis que tener, me lo digo a mí mismo, yo tengo que tener también argumentos económicos, aunque yo el dinero, como lo que os decía de Cataluña, diría, lo pondría en segundo, primero resolver el problema, luego veamos la economía. Bueno, pues a los que les preocupe eso, yo como argumento, normalmente la naturaleza trae muy a cuenta. Los ejemplos de verdad que os podría poner muchos, tengo, no sé si lo he traído aquí, pero desde espacios naturales protegidos, en este caso prevenir pandemias, un montón de actividades en la naturaleza que por supuesto requieren una inversión, pero que recuperas del orden de 100 y muchas veces 1000 euros por cada euro que pones, porque la naturaleza tiene un tremendo músculo. La única condición que por desgracia resulta letal en el neoliberalismo y capitalismo actual es que tarda un tiempo. No, es instantáneo, y como hay prisa por ganar dinero, ya sabéis lo del descuento hiperbólico, esta tremenda paradoja de que la gente prefiere el poco dinero ahora que esperar un poco y tener mucho más. Esto se deriva de los tiempos que éramos cazadores-recolectores. Pero imaginaos un cazador-recolector en Mercadona. Pues claro, no se va a poner fin. Si es que el cazador-recolector no sabía lo que se iba a encontrar y pillaba todo lo que pudiera pillar. Entonces, el descuento hiperbólico es característico de un cableado neuronal de un cazador-recolector. Es que no hemos dado el paso, tenemos las mismas neuronas. Tú dame 5 euros, que yo no sé ya si luego tendré 500.000. No, pero que te estoy diciendo 500.000. No, dame 5 euros. Y con eso de dame 5 euros no nos llevamos bien con la naturaleza, porque la naturaleza le lleva un tiempo. Casi todo lleva 5 años, 10 años. Este trabajo, que además, por esa belleza poética que muchas veces tienen los resultados, ¿no?, científicos, caen en el momento clave, ¿no? Agosto del 2022. Boris Johnson es expulsado, por fin, después de tanta fiesta, de su gobierno. Boris Johnson echaba un cálculo, como muy buenos políticos que tenemos hoy en día, y dicen, a ver, ¿cuántos ecologistas hay? ¿Y cuántos campesinos hay? ¿O agricultores? Bah, les hago caso a los agricultores. Estos se llevan a matar y yo, pues, estos tengo más votos. Y Boris Johnson acababa de hacerle caso y aprobar unas directivas para promocionar la productividad agrícola, cuando no hace falta porque se tira, como veis, allí no serán limones, será otra cosa, pero se tira mucho y la productividad no hace ninguna falta en Europa. Bueno, pero Boris Johnson dijo, y si no es por la productividad, si es por tener contentos a estos que me van a votar. Cuando hizo eso, salió en Journal of Ecology un artículo después de 10 años comparando distintos modelos agrícolas en el Reino Unido, diciendo, excuse me, Boris, si conserva la biodiversidad no sufre la productividad. Tardas un poquito, pero la naturaleza funciona, la agricultura regenerativa permite compatibilizar niveles de biodiversidad que además te dan resiliencia y otras propiedades emergentes, características de la biodiversidad. Habla con el Valladares que te lo explica. Y mantienes la productividad. Pero el Boris Johnson ya no estaba para escuchar estas cosas. Así que de todo esto y mucho más hablo en el libro que mencionaba Alberto, y una de las cuestiones que siempre me ha frustrado mucho es dar estas charlas, hablar de estas cosas y encontrarme con que no se habla claro. Yo puede que me pase, y no digo que lo haga estupendamente, pero yo me esfuerzo en hablar claro. ¿Por qué? Porque las personas ya de esta habitación pensamos distinto, sabemos distinto. Entonces, si tú te amparas en un lenguaje lleno de esdrújulas y en unas condicionales y en unos subjuntivos, y lo dices, pero si están haciendo con el lenguaje del BOE, hay varias propuestas de que se pueda entender. Hay una propuesta para que se escriba por fin en castellano. Pero como dejaría mucha gente sin traductor, sin trabajo, pues hay reticencias. Y hay muchas reticencias para hablar claro. En pocos sitios os dirán, fijaros, 4 palabras. Privatizar la sanidad mata. 4 palabras. Entonces, y eso no es una opinión, eso es un estudio en el Reino Unido, te puedo sacar los informes, tú privatizas y hay muertes que se podrían evitar no privatizando.
Eso, a eso, digamos, me dedico. A intentar decir con las menos palabras, de la manera más simple, y el que quiera, le doy la documentación completa, cosas en todos estos sectores, en el sector político, en el sector jurídico, en el sector social, en el sector ambiental, por supuesto. En todos los sectores identifico cosas que son clarísimas, un clarísimo desafío. Los niños en el sistema educativo, todos formateados, todos iguales. Pero ¿dónde está la diversidad? Pero no entendiste. Ah, sí, la biodiversidad, pero estos niños no son bio. Sí, son bio. Se aplican las mismas leyes a los niños que a las abejas. La diversidad de los niños que entran al colegio con 5 años, con 6 años, la formateamos igual que los bosques de Polinesia, para que todos acaben muy pareciditos. Y todos me sepan más o menos la misma. Pero si había un tío que era talentoso con la música y había otro que era fantástico en el trabajo social y el otro tenía el concepto abstracto y las 12 inteligencias, que se resumen al final en una, porque es que no damos para más, igual que hacíamos con el bosque polinesio. Bueno, estas cosas, ¿no? Le voy dando a cera, digamos, a cada uno de los sectores, intentando decir, hablemos un poco más claro, que a lo mejor estamos equivocados. Oye, pues encantado, si yo en la mayoría de las cosas que digo desearía estar profundamente equivocado. Pero es que cuando me he puesto más macarra, porque vosotros sois un público cómplice, pero he estado en ambientes hostiles, he estado en sitios difíciles, con el sector financiero, el otro día con el sector energético, y estuve con una jueza, sin saber que era jueza, metiéndome con el sistema jurídico. Y dije dos grandes de estas simplicidades que, ostras, ahora cuando lo pienso, digo, pues las dije porque no sabía que la que tenía sentada a mi lado era una jueza. Dije que la justicia no está hecha para impartir justicia, y que las leyes llegan tarde, son insuficientes y no se cumplen. Claro, es cortito, no me alargué mucho, y la jueza de repente se vio un poquito como aludida y dijo, hombre, Fernando, tal. Y yo, es jueza, me cago en la mar. Y la mujer se lamió las heridas y me vino a argumentar con mucho más conocimiento y más precisión un poco lo que decíamos. Lo primero que parece más chocante, la justicia no está hecha para que se haga justicia, porque el concepto de justicia es una cosa, y lo que hacen las leyes y la justicia, el impartir justicia, es mantener el status quo, que son dos cosas no necesariamente similares. Y además está manteniendo un status quo de cuando la ley se hizo. Como mucho si el juez es moderno, que hay alguno que se ha dado, hay algún juez moderno, pero aun por muy moderno que sea, tiene que ver la ley y aplicarla. Y la ley se hizo hace 20, 50, fijaros nuestra Constitución, que no se puede tocar, no se puede tocar la Constitución. Y se hizo hace ¿cuánto? 60, 70 años. Sí, no solo falla con las autonomías. ¿Dónde estaba el feminismo y dónde estaba la biodiversidad? No estaba, o sea, pues hablaba así un poco. Entonces, las leyes están antiguas, pero por definición, porque son reactivas. La misma juez nos explicó cómo una ley surge para resolver un problema, con lo cual primero tiene que estar el problema. Joder, ¿dónde está la precaución y la prevención de la que hablábamos? Por eso no se invierte en sanidad, porque, joder, pues espérate a que se enferme. No quiero que se enferme. Pero si es que donde está el negocio es en la gente enferma. Ah, bueno, eso sí lo entiendo. Vale, el negocio sí, claro, te sale mucho más a cuenta montar un hospital que no poner unos cuantos mecanismos preventivos para que afecten al 80% de la población. Bueno, así, estos son los desafíos, de hablar así, un poco a lo bestia. Y las zancadillas es otra parte importante del libro en la que digo, ¿por qué no avanzamos? Que es otra de las cosas que me ronda mucho la cabeza, que me salgo muchas veces diciendo, joder, como científico, digo, hombre, no lo sabemos todo, no lo tenemos todo clarísimo, no tenemos las soluciones exactas, pero sí que sabemos cosas que hacer y cosas que no hacer. ¿Por qué no acaban ocurriendo? Entonces, he llegado, pues también como con los desafíos a unas 8 zancadillas, ¿no? El negacionismo que hemos hablado hoy. La verdad es que hay una parte patológica del negacionismo que tenemos también que aprender a querernos. Yo me meto mucho con nosotros mismos para un poco bajarnos, ¿no? Como mi interés es ponernos a la altura de las abejas, pues hay que bajar mucho al ser humano y subir un poco a las abejas. Y tenemos que aprender a querernos, ¿no? Ya he hablado de algunas de nuestras manifiestas imperfecciones, pero nuestras patologías psicológicas las llevamos hasta la sede parlamentaria, ¿no? Y una de las patologías más antiguas es cuando la realidad es tremenda, negarla. Porque dices, esto no me va nada bien, no, es que esto no lo puedo encajar. Desde la muerte de un familiar hasta una hecatombe, pues nuestro cerebro muchas veces se bloquea y tú esa hecatombe o esa muerte no la has visto, ¿no? Esa es una parte patológica, pero anidado o apoyado en eso, pues ya sabemos todo el oportunismo del negacionismo. Pero tenemos lo que me gusta llamar, con nombres así un poco provocativos, por ejemplo, el círculo del milagro. El círculo del milagro, hay un emisor de milagros y un receptor de milagros.
y se forma un círculo porque unos desean un milagro y otros lo prometen, y entonces tú, que más o menos has medido el agua que hay, dices, pero ¿cómo puedes estar prometiendo agua si no hay? Y el otro, tú deja, que este mola porque promete agua, y entonces se forma un círculo que deja fuera a los que saben o a los que entienden algo, que ojipláticos contemplan esa emisión y recepción en un círculo cerrado de milagros. Es otra de las zancadillas muy habituales que tendemos a hacer, ¿no? El tecnooptimismo, el greenwashing, etc. Bueno, no os voy a aburrir mucho más, os dejo una última frase para que nos quede aquí un poco resonando, porque yo creo que por mucho que hablemos, incluso nosotros, que somos, creo, como decía al principio, gente más en contacto y en conocimiento de lo que es la naturaleza y demás, ni siquiera nosotros mismos nos atrevemos del todo, nos decidimos en todos los aspectos, yo el primero, en cambiar nuestra relación con la naturaleza. Seguimos arrastrando mucho de esa inercia porque en realidad no comprendemos bien lo que significa ser naturaleza. Muchas gracias.